Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta Cámara de Diputados en este martes. Para mí es, por supuesto, muy grato verles nuevamente en este año, que sea un año próspero para ustedes, para sus familias, de salud, de bendiciones. Y bueno, pues vamos a empezar este año en términos calendario, agradeciendo, por supuesto, a ustedes y a todos los medios de comunicación. Hoy que tanto se necesita la libertad de expresión y tanto se necesita que las y los ciudadanos puedan saber la verdad en México y en el mundo. Muy agradecida con ustedes por este trabajo. Voy a iniciar, si me lo permiten, fijando una posición a propósito de esta de esta demanda colectiva o de esta denuncia que han presentado distintos víctimas del accidente del tren interoceánico. Y primero que nada, bueno, pues reconocer que todos tienen derecho a, por supuesto, exigir que el Estado mexicano les dé estas 4 garantías que, además de estar instauradas en términos de derechos humanos, pues generan condiciones para que cuando lamentablemente suceda una tragedia, los ciudadanos en este país puedan tener verdad, puedan tener reparación, puedan tener justicia y puedan tener garantías de no repetición. Como todos sabemos, la verdad en este lamentable accidente, en esta lamentable tragedia, se hace necesaria. Por tanto, debe haber una investigación técnica, transparente, objetiva, que permita saber a todo México qué pasó y por qué pasó. No se pueden ocultar las responsabilidades de los servidores públicos o de las empresas involucradas. La reparación, en este caso, obliga a que el Estado mexicano dé una reparación médica, psicológica, legal, económica, y que, dada la ley, pues las víctimas y sus familias puedan encontrar en los instrumentos que nos hemos dado como mexicanos esta posibilidad de reparación. La justicia, que es el tercer tema prioritario en estas tragedias. La justicia se hace obligada porque las investigaciones se deben realizar de manera objetiva. Se debe pues dejar claro quiénes fueron los responsables y, por supuesto, se debe sancionar. Más allá de nombres y apellidos, más allá de querer pues proteger a algún servidor público, a alguna persona en particular o incluso a alguna empresa, las personas que lamentablemente perdieron la vida y sus familias deben de encontrar justicia y deben estar en la cárcel los corruptos que provocaron estas 14 muertes y estas 98 personas heridas. El tren interoceánico demuestra que la ineptitud y la corrupción mata. Por eso es que se hace necesario que haya una justicia garantizada en esta tragedia para las víctimas directas e indirectas. También, y como último concepto prioritario, pues es la garantía de no repetición, y por tanto es obligado exigir que se revise el estado de toda la infraestructura ferroviaria que se ha construido y la que se esté construyendo. Sabemos que hay pues una red de trenes de pasajeros que se está construyendo en este momento, así es que será necesario que incluso los que ya se han construido, como el Tren Maya, o los que se estarán construyendo, como por ejemplo el Tren México-Querétaro, Pachuca, Nuevo Laredo o Irapuato, pues puedan estar verificados para que una tragedia como esta no se repita.
A sus órdenes. ¿No se podría legislar para que la obra pública sea ejecutada por especialistas? Porque vemos que estas obras públicas han sido por militares y los militares son especialistas en cuidar la patria, no son ingenieros civiles. Y se ha excluido mucho a los ingenieros civiles, sobre todo porque yo estuve ahí con el Colegio de Ingenieros Civiles y habían platicado que casi no se les consultaba mucho, o eran consultores de paso en lugar de que ser participantes en esas obras públicas. Si me permites, yo diría más bien lo que debería de suceder es que se aplique la ley. Hay leyes de obras, leyes de adquisiciones, leyes que se han dado en términos de los instrumentos legales en nuestro país. Lo que tendría que suceder es que no haya moches, es que no haya corrupción, es que no haya gente que se esté enriqueciendo ilegalmente, es que no haya alguien que se sienta tan poderoso como para pues cometer una corrupción que cueste la vida de personas y además que no le pase nada. Es necesario que ante una tragedia como esta, ante la exigencia de las víctimas y sus familias, ante las denuncias interpuestas, el Estado mexicano reaccione en términos positivos y humanos. Estos 4 principios se hacen obligados porque la verdad, la reparación, la justicia y las garantías de no repetición son principios que obligan a que no haya más víctimas, a que siendo ya víctima puedas encontrar en el Estado, en las leyes, una reparación y que por supuesto quienes son culpables sean sancionados. Es claro que la corrupción mata y es claro que si hay corrupción involucrada en esta tragedia se debe sancionar. Si me permite tantito, ayer también hice estas mismas preguntas. Las investigaciones deben de alcanzar al hijo menor de Andrés Manuel López Obrador porque fue designado como supervisor honorario. 1. 2. La Cámara de Diputados tiene facultades para crear una comisión investigadora. Ayer me decían que no. Yo quiero saber su postura, por favor. Gracias. Bueno, primero que nada hay que recordar, la Cámara de Diputados tiene la facultad de crear comisiones, evidentemente, y las comisiones siempre tendrán que ser como debiera ser todo en este Congreso, objetivas, imparciales, plurales, que den certeza de la investigación o en su caso de la exigencia. Evidentemente es necesario que haya un acuerdo de los grupos parlamentarios y me parece que, por supuesto, yo no tendría ningún inconveniente, al contrario, estaría proponiendo que haya una comisión de investigación a propósito de lo sucedido en esta lamentable tragedia. Sabemos que el tema de fondo no es una investigación legislativa, sino es una investigación de las fiscalías y de las autoridades que nos hemos dado. Esa es la realidad. La verdad es que lo que necesitamos es que haya una investigación objetiva. Lo que necesitamos es que quienes estén haciendo toda la inspección, el seguimiento, la verificación del tramo en el que se descarriló el tren, de los contratos, de los productos, de los materiales, deben de hacerla apegados a derecho. Hay una exigencia hoy en el mundo de tener controles de calidad suficientemente altos. Hay estándares internacionales, lo hemos visto, es necesario que haya hoy en nuestro país un reconocimiento de que si hubo corrupción, esta corrupción se sancione, sea quien sea el involucrado. ¿La investigación debe de alcanzar a Gonzalo? Sea quien sea el involucrado. Me parece que aquí hay 2 posiciones claramente públicas, ya sean servidores públicos o proveedores. Kenia, ¿qué posibilidades le ves a la denuncia que presentaron ayer víctimas del trenazo
cuando se trata de una obra insigne del expresidente López Obrador, que involucra, como ya lo señalaron, a uno de los hijos del expresidente, y ya la presidenta Sheinbaum dijo que no es necesario que las víctimas vayan con los abogados, que solo les interesa ganar comisiones, cuando estos abogados están trabajando pro bono. Bueno, primero que nada decir, hay un andamiaje, efectivamente hay un andamiaje legal, hay instituciones encargadas de reparación a víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero además estamos hablando no solamente en términos, administrativos, sino también civiles, penales. Es claro que se necesita darle prioridad a las víctimas de esta tragedia, que se debe acelerar, que la justicia debe ser pronta y expedita para las víctimas y para sus familias. Este accidente, esta tragedia se pudo haber evitado si se hubieran hecho bien las cosas. Me parece que hay que deslindar responsabilidades y la responsabilidad, si es de un servidor público, debe ser sancionado de uno o de varios. Si es de un proveedor, debe ser sancionado de uno o de varios, porque estamos hablando de la vida de 14 personas que se subieron al tren en vacaciones aspirando a compartir con su familia, a llegar a un punto cierto, y que hayan perdido la vida y que 98 personas hayan tenido algún tipo de lesión. Es claro que no se puede soslayar, y no tiene que ver con política o politiquería, tiene que ver con justicia, con verdad, con reparación, con garantías de no repetición. Tiene que ver con el Estado de Derecho que nos hemos dado, más allá de quién lo hizo o quién lo delineó, o en su caso quién está en el gobierno en turno. Lo que debe de haber es justicia para las víctimas. Tiene confianza, perdón, por el complemento, tiene confianza en la justicia del bienestar, tiene confianza en la Fiscalía con Ernestina Godoy al frente. Debe haber justicia y debe haber instituciones. ¿Pero usted cree? Yo sí espero que sigamos viviendo en un país en donde una víctima tenga derecho a ser reparada. Yo sí espero que sigamos viviendo en un país en donde una víctima y sus familias puedan encontrar justicia. Pensar distinto sería claudicar en el Estado de Derecho, y aquí hacemos leyes. Y yo hago leyes y trabajo para que las leyes se construyan, para que además se ejecuten, para que evidentemente el presupuesto que aquí aprobamos se administre de la mejor manera, para que cada uno de los poderes haga lo que le corresponde conforme a las atribuciones de la Constitución. Así es que yo espero que en este país podamos seguir contando con justicia. Se hace necesario, ya vemos qué está pasando en otros países, así es que ojalá y en México las víctimas puedan encontrar reparación, justicia, verdad y garantías de no repetición. Diputada, pero ante la evidente cercanía de la Fiscalía General de la República y también de la Fiscalía de Oaxaca con el oficialismo, ¿valdría a su juicio la pena el acompañamiento a las investigaciones por parte de algunas instancias externas, incluso internacionales? Sí, evidentemente nosotros lo creemos, o de manera personal yo lo creo. Se necesita hacer una investigación objetiva, una investigación imparcial, una investigación en donde pueda haber incluso organismos nacionales o internacionales, certificadores que puedan dar constancia de qué sí se hizo bien y qué estuvo mal, y en dónde estuvo el problema y en dónde estuvo la corrupción. Me parece que eso es algo que incluso se ha hecho en otros sexenios y se ha hecho en otras
lamentablemente en otras tragedias. Yo estoy convencida de que se necesita objetividad, más allá de politización o más allá de entrar a una discusión entre visiones ideológicas. Lo que se necesita es objetividad para darle justicia a las víctimas. Oiga, el papel de... gracias. El papel que se ha asumido en estos días con relación a la intervención de las fuerzas de Estados Unidos en Venezuela, el papel que ha asumido el gobierno federal, me gustaría saber cuál es su punto de vista, sistema. Bueno, lo primero que tendría yo que decir es que claramente, y lo digo, esta es una posición absolutamente personal, claramente las instituciones en Venezuela se deterioraron. Claramente los contrapesos en Venezuela se anularon. Esta necesidad de 8 millones de venezolanos migrando y este nivel de pobreza en la que lamentablemente vive el pueblo venezolano, pues generó una inconformidad generalizada, que lo vimos en las últimas elecciones. Y me parece que una nación que sale y de manera valiente vota, y esa votación pues no se hace válida, genera evidentemente una preocupación internacional, y lo digo, digamos, consciente de que México forma parte del concierto de las naciones. Necesitamos organismos multilaterales que den respuesta, que cuando alguien no gane una elección, pues haya un espacio internacional deliberativo para que esa persona que no gane o ese régimen que no gane se pueda ir, se vaya y permita que quien ganó gobierne. Yo estoy absolutamente convencida de que en Venezuela este deterioro democrático ha generado lamentablemente pues esta inconformidad nacional, y me parece que ese es el punto de inflexión en realidad. Cuando no se respeta el voto, cuando no hay condiciones democráticas, cuando no hay pluralidad, cuando se aplasta al adversario, cuando se lastima en exceso, en extremo a la oposición, pues lo que sucede es que hay un país en donde no hay visiones distintas, solamente hay una, y esa única visión pues termina siendo claramente impositiva, autoritaria. Así es que yo... ¿Estamos hablando de Venezuela o de México? Así es que yo diría, se necesita que haya organismos multilaterales que cuando eso pase puedan defender a los ciudadanos de ese país. Hoy claramente o lamentablemente no pasó, y estamos, digamos, metidos o estamos viviendo esto como continente, y yo también diría incluso como planeta, dada la conformación geopolítica en este continente. Y a mí me parece, es obligado decirlo, necesitamos como mexicanos darnos cuenta de que eso que pasó en Venezuela, pues ojalá y no se repita aquí, que todos tengamos derecho a disentir, a pensar distinto, que haya un gobierno que gobierne porque ganó, y que cuando no gane se pueda ir a su casa. Una de las declaraciones de Donald Trump con relación a este conflicto con Venezuela es: tenemos que hacer algo con México. Hay quien lo interpreta como que es una amenaza y que podría mandar tropas de Estados Unidos a México sobre pretexto de combatir a los cárteles de la droga. ¿Qué representa? Pues mira, yo te diría, los mexicanos somos los que tendremos que hacer algo con nuestro Estado de Derecho, con nuestros contrapesos, con nuestras posiciones públicas, con nuestra pluralidad. Y me parece que hay voces
claramente importantes en el gobierno y hay voces claramente importantes en la oposición y todas deben ser respetadas. Lo que necesitamos en nuestro país es que eso siga existiendo. Lo que necesitamos es que si alguien es culpable se le sancione, no importa quién sea, no importa el apellido que tenga. Si alguien tiene derecho a fijar una posición pública, lo haga. Si alguien es un periodista y fija una opinión en su medio de comunicación, ese medio pueda ser respetado. Eso se trata, o de eso debería tratarse en este país, más allá de posiciones exógenas o fuera de México. Lo que hoy los mexicanos, me parece, debemos analizar, reflexionar y luchar para que suceda, es que aquí siga habiendo instancias democráticas, siga habiendo pluralidad, siga habiendo partidos distintos, distinguibles ideológicamente y que todos se respeten y sobre todo que haya elecciones libres y democráticas, porque eso es lo que, desde mi perspectiva, ha generado estas condiciones tan lamentables para el pueblo venezolano. Oiga, ¿Es válido diputada, que si el hecho actores de que haya habido políticos una llamen a la intervención invasión? militar, ¿eso no le preocupa igual? Perdóname. ¿No le preocupa igual el hecho de que haya intervención militar de parte de Estados Unidos y que sea por el petróleo claramente? Pues yo estoy absolutamente convencida, se necesita que haya organismos multilaterales fuertes, que fijen posiciones, que cuando algo pase en un país, tú puedas acudir a un organismo y que ese organismo, con visiones distintas, incluso pues, formando parte países con ideologías distintas, pueda haber una resolución apegada a derecho internacional. A mí me parece que eso es algo que hoy pues, no estamos viviendo y se necesita. Se necesita que haya organismos multilaterales que puedan decir se está violando derecho internacional, se están violando derechos humanos, se está teniendo una posición antidemocrática, no se está respetando el voto de los ciudadanos y actuar en consecuencia, apegados a derecho internacional, por supuesto, pero sí encontrando una salida. El tema de fondo es que si no hay si no hay un organismo o varios organismos multilaterales, entonces pues se deja a situaciones geopolíticas y dependiendo del continente en el que estés, es cómo vas en qué posición vas a estar o cómo vas a reaccionar a favor de quién o en contra de quién. Por eso yo creo que el tema de fondo es ese. Primero es que cada país tenga instituciones, tenga contrapesos, tenga democracia, tenga pluralidad, tenga un voto que sea respetado. Ese es el tema. Bueno, disculpen, un tema adicional, no esté ligado con el narco. Esa es la verdad. O sea, no puede haber gobiernos ligados con el narco pensando que van a estar así por décadas, lastimando a sus ciudadanos, generando evidentemente pues muerte y destrucción en su país y en otros países. Me parece que eso es algo que se tiene que reflexionar a fondo y que por supuesto nosotros en México tenemos que analizar y actuar en positivo. Me refiero a que sí se permita la pluralidad, que se permita el debate, que se permita la diferencia de posiciones, que se permita que pues, el gobierno fije una posición, para eso es el gobierno, pero también la oposición fije una posición, para eso es la oposición. Eso es una democracia y los países democráticos que cuentan con eso, pues por supuesto están mucho más alejados a que pueda haber algo que los lastime de inicio en términos propios. No puede haber municipios secuestrados por el narcotráfico, me refiero a en distintos países de Latinoamérica, no puede haberlo. Y no puede haber un gobierno que esté coludido con con ciertos cárteles. Eso es algo que se tiene que corregir para las próximas generaciones y es algo que evidentemente deteriora las instituciones y deteriora a los países. Es válido que la oposición... ¿No le preocupa que Trump haya violado el derecho internacional
las leyes de Estados Unidos y esté mandando ese mensaje de América para los americanos que ha mandado, porque ya habló de estrategia nacional basada en la doctrina Monroe. A ver, para quienes hacemos leyes, para quienes modificamos las leyes y la Constitución, claramente para nosotros los mexicanos hay un faro de guía, y es la Constitución. Claramente para el gobierno mexicano está el artículo 89 constitucional, es un faro de guía que habla específicamente, digamos, tiene varios principios, pero uno de ellos es el respeto a los derechos humanos, es evidentemente generar condiciones para que los ciudadanos pues tengan garantizado su marco legal. Y yo te diría, pues es claro que lo que necesita hoy Venezuela es encontrar como país un rumbo de cambio, de prosperidad, de seguridad, un rumbo en donde las y los venezolanos puedan salir a trabajar, puedan ir a buenas escuelas, puedan tener carreteras seguras. Me parece que es necesario que en Venezuela pues tengan la posibilidad de salir adelante, como nosotros también aquí en México anhelamos salir adelante. Yo no creo que estemos en condiciones, digamos, en nuestro país como para generar una expectativa parecida, pero sí tenemos que fijarnos y tenemos que poner atención en aquello que se está, pues, digamos, debilitando en las instituciones para que no nos pase. A mí me parece que Mi pregunta era si no le preocupa que Trump se pase por el arco del triunfo el derecho internacional y las leyes. Esa fue mi pregunta. Perdón, Pacho, justamente es ese, el artículo 89, digamos, fija posiciones claras para nosotros como país. Si me permite, o sea, a ver, digamos, es que dice, la conducción de la política, en términos evidentemente hablando del Ejecutivo, tendrá los siguientes principios normativos. Ese es nuestro faro de luz como mexicanos. Dice la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto a la protección y promoción de derechos humanos, la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Es ahí. Son esos, digamos, los principios en donde nosotros nos tendríamos que fijar. Y bajo esto, ¿es válido que la oposición directamente llame a Estados Unidos a que intervenga en México? Varios actores lo han hecho a través de redes sociales. Bueno, no sé a quién. Hay diputados locales, funcionarios públicos, quienes han pedido que Estados Unidos lo haga. ¿Es válido bajo lo que acabas de leer? Me parece que digamos, esa ya es una posición más política, y yo creo que es, digamos, con todo respeto, porque no sé quién lo haya hecho, pero pues ya es una posición personal de quien lo haya hecho. La presidenta de la República hacía una crítica a la oposición por no condenar la intervención en Venezuela, pero sí celebrar la caída de Maduro. ¿La posición de usted es condenable, esta actuación de Estados Unidos o no? Es que no podrías apoyar, me parece, lo digo no podrías apoyar algo que va en contra de nuestra Constitución. Justo por eso lo leí. No podrías apoyarlo, y lo digo con todo respeto. Así como México, honestamente, es que también debió en su momento, pues, exigir que se respetaran los derechos humanos en Venezuela. ¿Entonces lo condena, diputada? ¿Condena la acción de Washington o no? Lo que es muy claro. El artículo 89 constitucional dice: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias. O sea, sí. Bajo esta lógica, lo que Venezuela necesita son elecciones libres, pluralidad, democracia. Y evidentemente no hay, no hay condiciones, desde mi perspectiva, no hay condiciones para pedir o para felicitar o para reconocer algo distinto a lo que establece nuestra propia Constitución. Diputada, Trump ha estado desde que llegó a la presidencia esta segunda vez, no hay mes que no esté dando duro y dale sobre México. ¿No está en peligro ahorita México después de que ya demostró que sí es capaz de hacer cosas?
México no está en peligro de que Trump a lo mejor no hará lo que a la presidencia ni a las instituciones no hará lo que vimos en Venezuela, pero sí contra ciertos grupos o ciertas zonas del país. Lo que a México le toca, porque, digamos, más allá de pensar de manera exógena en qué está pensando algún otro gobierno, lo que a México le toca, o lo que tendríamos que trabajar como mexicanos, pues es que haya elecciones libres, que el narcotráfico no esté apoderado de los municipios, que haya pluralidad, que haya contrapesos, que haya partidos de oposición, que haya partidos del gobierno. Eso es lo que tendríamos pero hay tiempo para que hacer erradicar nosotros. el problema del narco, dadas las amenazas que tiene Trump. Pues nosotros tenemos que hacerlo todos los días. Nosotros aquí en la Cámara de Diputados acabamos de aprobar, ustedes lo vieron apenas el periodo pasado, por ejemplo, la ley para intentar disminuir la extorsión. Nos toca hacer nuestro trabajo a cada una de los servidores públicos de este país. Lo que pueda hacer o decidir alguien exógeno a nuestro país, pues evidentemente eso será una decisión de ellos. Pero a nosotros lo que nos toca es vivir en un país en donde la gente pueda fijar una posición, en donde el gobierno pueda decir lo que piensa y la oposición decir lo que piensa, en donde un periodista pueda decir lo que piensa, en donde un columnista pueda escribir una investigación, en donde haya una elección democrática, se respete el voto y el que gane, pues ganó, y el que pierda se vaya, en donde si alguien cometió un acto de corrupción haciendo un tren, pues sea sancionado. Eso es lo que nos toca a nosotros como país. Pero el Estado mexicano está haciendo lo suficiente para combatir a los cárteles del narcotráfico, sobre todo para evitar cuestionamientos del exterior y amenazas de ataques, pues, de países extranjeros. Pues nos toca hacerlo a todos, y lo digo yo como integrante de la Cámara de Diputados. Nos toca hacerlo a todos, cada quien en su trinchera, cada quien en su espacio de decisión. Por supuesto, para nosotros en la Cámara de Diputados será el siguiente periodo de sesiones, será un periodo importante. Vamos a ver una reforma electoral, se advierte una reforma electoral. Por cierto, mañana fijaremos una posición, o mañana fijaré una posición personal a propósito de la reforma electoral que se advierte. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.